Entonces, el adenocarcinoma ductal, o sea, el cáncer de páncreas, es el 90% de los tumores del páncreas. 90% de los tumores del páncreas. Los tumores endocrinos y quísticos del páncreas son el 10% restante. Es decir, esta clase tiene que ver con el 8, 7, 6% aproximadamente de los tumores que no son tumores sólidos del páncreas. Son las lesiones quísticas del páncreas, neoplasias quísticas. Si yo digo lesiones quísticas, involucro a los pseudoquistes. Y el gran número de lesiones quísticas del páncreas van a ser pseudoquistes pancreáticos que se relacionan con ¿qué enfermedad? Con la pancreatitis, ¿ya? Con la pancreatitis aguda y menos frecuente con la pancreatitis crónica. Reitero, los tumores del páncreas en general el 90% es ductal. El gran tema del cáncer es el cáncer de páncreas. Cuando hablamos de cáncer de páncreas estamos hablando de un adenocarcinoma ductal. Pero un 10% van a ser tumores endocrinos y quísticos del páncreas. Y de acuerdo a las series, porcentajes de entre el 6 al 8% van a ser lesiones quísticas del páncreas o tumores quísticos del páncreas propiamente tal. Ahora, ¿con quién se hace el diagnóstico diferencial de las lesiones quísticas del páncreas? Lesiones quísticas del páncreas, vamos a tener el pseudoquiste por un lado y por otro lado las neoplasias verdaderas quísticas del páncreas, que van a ser las que van a tener un potencial maligno. Y de ahí su importancia. Lo van a ir viendo en el desarrollo, les va a ir quedando más claro. Los tumores quísticos representan el 10% de los quistes del páncreas. De aquí, de esta cifra, sabemos que el 90% van a ser pseudoquistes, que son la complicación de la pancreatitis aguda. La pancreatitis aguda, que tiene las pancreatitis agudas graves, tienen ciertas complicaciones, y una de ellas puede ser el pseudoquiste, es decir, esta colección líquida en agudo que posteriormente en las semanas de evolución de esta pancreatitis grave cursa con una pared que no es propia, sino de los órganos que están allí involucrados y que al tener pared propia se llama un pseudoquiste, por eso se llama pseudoquiste, y que se alimenta de un conducto de Pearson que está abierto y que el contenido y que el líquido del Pearson no va hacia la papila, sino que va drenando a esta colección. En general son estas neoplasias quísticas del páncreas, son incidentalomas. Si yo hablo de lesiones quísticas del páncreas, estoy en mi discurso metiendo el pseudoquiste. Si yo, en cambio, hablo de neoplasias quísticas del páncreas, entonces estoy hablando de aquellas que tienen un potencial maligno. Reitero, si yo hablo de lesiones quísticas del páncreas, entonces entra el pseudoquiste y otros quistes epiteliales, un montón de otra patología, que algunas de esas son benignas, como el pseudoquiste. Pero si yo hablo de neoplasias quísticas, hablo de este porcentaje pequeñito de lesiones quísticas del páncreas que tienen potencial maligno. Las neoplasias quísticas del páncreas, entonces, no siempre van a ser fáciles de diferenciar de un pseudoquiste, porque las imágenes pueden ser muy parecidas y la historia clínica de los pacientes muy pobre. Las lesiones quísticas del páncreas pueden ser benignas o malignas, ¿cierto? Porque el pseudoquiste es una lesión quística, pero es benigna. Y una neoplasia quística estaría contenida en las lesiones quísticas del páncreas. Por otro lado, para meterle más pelos a la sopa, el adenocarcinoma, es decir, el adenocarcinoma ductal, se puede disfrazar. Puede generar un adenocarcinoma mucina, que es un líquido diferente al líquido pancreático, que es muy acuoso. La mucina es un líquido relacionado con tumores con potencial maligno y es filante, se parece al líquido sinovial, muy espeso. Y eso, al obstruir el conducto de Pearson, puede generar pancreatitis, de manera que podemos tener, y esa es la razón por la que frente a las pancreatitis uno tiene que hacer diagnóstico diferencial con un tumor. La clínica va a haber un efecto de masa, compresión de estructuras adyacentes, es decir, estos tumores van a producir pobre sintomatología, y una pancreatitis pudiera ser un signo
o un signo o un hecho alarmante sugerente de una neoplasia. La mayor cantidad de las pancreatitis son por litiasis de la vía biliar, por litiasis de cálculos que están en el colédoco. Sin embargo, nosotros debemos seguir estos pacientes con imágenes posteriores al alta, en especial aquellos que han deformado su estructura pancreática, porque residualmente en el tiempo pudiera quedar lo que siempre fue un tumor y que pareció una crisis solo de pancreatitis, pero era en relación a un tumor. Los antecedentes familiares de patología, antecedentes, por ejemplo, de pacientes que previamente tienen enfermedades asociadas a trastornos hereditarios, como hemos visto, que se asocian en estas patologías. Síntomas como aparecen en los tumores digestivos, que a veces pueden ser muy banales, como el dolor, que ya se va a parecer al que veíamos delante, dolor epigástrico en el límite con el hipocondrio derecho, pero también puede ser dolor en faja. Los pacientes en general pueden quejarse de dolor lumbar en etapas más avanzadas. Pudiera haber saciedad precoz en los pacientes, un síntoma que se comparte del aparato digestivo alto. Puede haber también hiporexia y a través de eso baja de peso. El examen físico en etapas más avanzadas, una masa palpable. La verdad es que es muy raro que un paciente uno pueda palpar una masa si no tiene una enfermedad muy avanzada. En cuanto a la epidemiología y algunos datos. Se vio en un estudio en Estados Unidos que un cuarto de las autopsias tenían lesiones quísticas del páncreas, es decir, benignas y malignas. 24, un cuarto, es decir, son muy frecuentes. En una serie de 1.444 pacientes hospitalizados a los que se les realizó una resonancia, el 15% de los pacientes tenían lesiones quísticas del páncreas, ¿ya? Lesiones quísticas, no neoplasias, lesiones quísticas del páncreas. Se estima que alrededor del 60% de los pacientes con neoplasias quísticas son sintomáticos, con leves síntomas, y de los asintomáticos, el 50% tienen una lesión premaligna y el 20% una lesión maligna propiamente tal en la evaluación final. De manera que las neoplasias quísticas del páncreas en general tienen una connotación de malignidad bastante marcada. La neoplasia quística mucinosa tiene un potencial de malignización del 10 al 17%. Si ustedes se fijan, y de las de ducto principal, 38 a 66%, a 68%, y rama lateral, 12 a 47%, y las neoplasias que son serosas, pseudopapilares, 8 a 20%. Neoplasias serosas, las neoplasias quísticas serosas, son benignas, ¿ok? Entonces aquí hay una primera aproximación para que ustedes vean el potencial maligno que tienen estas lesiones. Por supuesto, un pseudoquiste no tiene potencial maligno. Una neoplasia quística serosa no tiene potencial maligno. Entonces aquí está el valor que tienen las neoplasias quísticas del páncreas, que todas ellas, si ustedes se fijan, tienen un potencial maligno. Si bien es cierto, es bajo, en algunos casos, 10 a 17%, pero existe. Y eso es lo que hace hoy día, como gran concepto general, que las neoplasias quísticas del páncreas van a ser potencialmente quirúrgicas. Aquí hay una clasificación, no quiero asustar a nadie. Esta es una clasificación chiquitita, más que nada la nomenclatura que ustedes pueden encontrar en la literatura. Las neoplásicas, ¿cierto? Los pseudoquistes, quistes de retención, verdadero, todas estas son no neoplásicas. Las neoplasias quísticas del páncreas, la quística mucinosa, rama principal, la rama secundaria, o esta que va en compal. Si la neoplásica la más secundaria es que al vir sufre un gran potencial maligno, uno va a tender a observar y no se va a resecar. En cambio, aquellas que tienen potencial maligno, esas sí en general uno tiene que llenarse de razones para no operarlas, pero la mayoría de ellas van a ir a resecciones pancreáticas. Que piensen ustedes, si es de la cabeza, va a ser una pancreatovenectomía. La neoplasia quística, sólida, pseudopapilar,
también es una neoplasia con potencial maligno, de hecho se opera, y las neoplasias sólidas que tienen degeneración a componente quístico, es decir, son neoplasias sólidas, que en algún minuto tienen algún fenómeno, por ejemplo, un sangrado, que luego se hace licuefacto y podrían tener cierta transformación quística a través de esa vía, o con focos de pancreatitis focal. De manera que aquí hay una nomenclatura que en algunos no pueden encontrar, por eso la quise poner. Esta creo yo que es una clasificación que ustedes tienen que tener, saberla. Lesiones quísticas del páncreas involucra benignas, no neoplásicas y verdaderas, o neoplasias quísticas verdaderas, que son las que tienen potencial maligno. En las no neoplásicas, el pseudoquiste, y ustedes si quieren agregan en casa todas las que les acabo de poner, las los quistes de retención, pero puse el pseudoquiste porque es el gran diagnóstico diferencial. ¿Y dónde voy a encontrar yo a este paciente? Ese paciente que tiene una pancreatitis previa, por ejemplo, que puede tener una pancreatitis incluso crónica, que tiene ciertas crisis y puede tener un pseudoquiste. Ahora, ¿cuáles son las neoplasias quísticas verdaderas? La neoplasia quística mucinosa. La mucina, en general en el páncreas se asocia, y en general el aparato gastrointestinal se asocia a neoplasia. Para que neoplasia quística mucinosa me tiene que sonar a potencial maligno. Las neoplasias sólidas con degeneración quística a través de la vía que ustedes quieran, es decir, podemos ver un adenocarcinoma que tiene cierta área quística, pero predomina el contenido sólido y entonces estamos ante una neoplasia con degeneración quística. Clásicamente no están entre las neoplasias quísticas del páncreas, están apareciendo ahora último, porque hay que pensar que puede ser un tumor, una neoplasia ductal que tiene esta degeneración quística. Los IPNM, ¿cierto? Y las neoplasias quísticas pseudopapilares. Es decir, estas tres, que en realidad son cuatro, porque el IPNM hay de conducto principal y de rama lateral clásicamente, pero ahora se han definido las mixtas que funcionan como de conducto principal, es decir, de corte, ¿cómo se llama? Quirúrgico, ¿ya? Neoplasia mucinosa de ramas intraductales. Entonces, las lesiones pancreáticas, el adeno-CA de páncreas, las lesiones precursoras de adeno-CA pancreático. Esto es en general, nos salimos, damos 2 pasitos atrás en cuanto a la patología quística, nos salimos del capítulo y solo para mencionarles que hoy día, a semejanza de las lesiones preneoplásicas de la mucosa gástrica, se han identificado las lesiones precursoras del adeno-CA pancreático. Serían las neoplasias pancreáticas intraepiteliales, ¿ya? Neoplasias intraepiteliales pancreáticas y las neoplasias quísticas del páncreas, es decir, las neoplasias que hoy, en esta mañana, estamos mirando, están englobadas dentro de las lesiones precursoras de adeno-CA, es decir, aquel cáncer de páncreas que nosotros vemos pudiera en algún minuto haber pasado por una neoplasia quística del páncreas. Se estima que las lesiones precursoras requieren una media de prácticamente 12 años para evolucionar a malignidad y otros casi 7 años para metastizar, es decir, son lesiones que nos permiten casi 20 años para llegar a que el paciente no tenga una posibilidad. Por eso que cuando vemos estas lesiones, en general cuesta mucho abandonarlas y uno debería seguirlas en el tiempo, que se aburre el enfermo y no nos aburramos nosotros. Existiría una ventana diagnóstica amplia para detectar estas lesiones, pero en términos generales, y aquí está lo malo, el riesgo de malignidad es bajo en total de todas las lesiones quísticas o de las neoplasias pancreáticas malignas. El pseudoquiste representa el 75% de las lesiones quísticas, antes habíamos dicho que era el 90%, bueno, series distintas. Las características va a ser, el paciente va a haber tenido un proceso agudo de una pancreatitis o una pancreatitis crónica y va a tener esta lesión que va a estar en relación al parénquima pancreático que está acá abajo, bastante venido a menos, y tiene esta lesión quística que tiene paredes que son de los órganos que le rodean, un pseudoquiste contenido homogéneo. Y es diferente a la colección de la pancreatitis aguda. Una pancreatitis aguda va a tener un líquido
que va a estar entre los órganos, pero que no va a tener una pared como la tiene esta. Se le pone medio de contraste, si ustedes ven, los riñones tienen medio de contraste, el hígado también, y se ve que tiene una pared, el pseudoquiste, un pseudoquiste, ¿ya? Acá se ve en el estómago bastante abombado, paciente con un pseudoquiste, patología benigna de una pancreatitis aguda, que tiene abombado el estómago y que se puede tratar a través de una ventana, haciendo una unión entre la colección y el estómago que está aledaño. Acá una mirada desde el punto de vista de las imágenes, de las lesiones quísticas del páncreas y lo que ellas podían tener. Esto tiene casi una nota un poco histórica, porque hoy día se ha avanzado bastante. Las lesiones quísticas del páncreas tienen un desarrollo, existen guías, en los últimos 6 años ha habido 4 guías de gran trascendencia en el mundo que tratan de guiar, valga la redundancia, en cuanto a cómo comportarse frente a ella. Así que esta es una clase que está en constante cambio. Puede ser unilocular, que en general se van a ver en las neoplasias serosas, que no tienen potencial maligno. Al mismo tiempo, en los microquistes con cicatriz central, en general esto tiene que ver con lesiones que son benignas. Sin embargo, los macroquistes, ¿cierto?, que tienen pliegues, el engrosamiento mural o área sólida o nódulos, en general se van a relacionar con malignidad. Bueno, esta no sabía que tenía animación. Clasificación morfológica. El diagnóstico va a requerir determinaciones serológicas, muchas veces son inespecíficas. Las pruebas invasivas, resonancia, entonces la clasificación morfológica con orientación diagnóstica. Las pruebas invasivas como la resonancia con pancreatografía podría dar una muy buena información de incluso comunicaciones de estas lesiones con los conductos pancreáticos. La resonancia es en general el examen de diagnóstico, es la punta de lanza, ¿ya? Y del seguimiento por excelencia. Costo-beneficio y en utilidad hoy día es la resonancia, es decir, el examen con resonancia con medio de contraste es el examen más utilizado para el diagnóstico, con ayuda muy importante de la endosonografía endoscópica, de la endosonografía, pero sí la resonancia para el seguimiento. Es decir, no se utiliza la ultrasonografía, la endosonografía es de regla para seguimiento. Es un examen, la endosonografía, que está poco extendido en el país, cuesta tenerlo, de manera que lo que está más a mano es la resonancia y que tiene bastante buena resolución. Cuando nosotros pensamos que una lesión tiene malignidad, si nosotros queremos etapificarla, tanto en el aspecto locorregional como en cuanto a la presencia de metástasis, usamos el escáner. La CEPRE podría darnos el diagnóstico si se da la circunstancia de una neoplasia papilar intraductal mucinosa, cuando vemos salir la mucina por la papila, que es este líquido grueso, filante, que aparece por la papila y que puede incluso generar pancreatitis. La endosonografía es por definición el gran diagnóstico que va a permitir, el gran método que nos va a permitir caracterizar las lesiones, ver sus relaciones anatómicas, hacer PAF. ¿Qué significa esto? Punción con aguja A fina, no sé por qué tiene 2A, punción con aguja fina, para citológico de bajo rendimiento, pero sí la aspiración del líquido para estudio, amilasa y marcadores tumorales, y también nos permite, si tiene áreas sólidas, incluso podría uno poder tomar muestras. En general, la endosonografía endoscópica la endosonografía se usa para el adenocarcinoma de páncreas, se hacen punciones de material sólido con agujas que son de Trocut, que tienen una especie de gancho o de carril en la punta que permite salir, toma el material y lo recoge a la vaina de la aguja de punción. En este caso, las agujas son
contenido sólido, no existe, porque son neoplasias quísticas prácticamente. Sería mucha la fortuna de un nódulo, en fin. Se toman marcadores tumorales como el CA19-9, que son los que más han resultado, y amilasa, que en general las amilasas se van a ver elevadas en los pseudoquistes, de manera que nos da una orientación. Y vamos a ir mirando las disquisiciones. Acá están las características de las lesiones más importantes, y de un punto de vista, no se asusten, digamos, ya están asustados. Los pseudoquistes se ven todas sus características desde el punto de vista poblacional y la citología y la endosonografía. Los IPNM, ¿cierto? Los diferenciamos, los de rama principal y los ramas secundarias, siendo los de rama principal los que tienen potencial maligno más importante, sujetos de resección. Las neoplasias quísticas mucinosas y las neoplasias quísticas serosas. De manera que debemos concentrarnos en esto, y aquí está la neoplasia quística pseudopapilar, nos falta. Pero estas son las características generales de los quistes pancreáticos más frecuentes, ¿ya? Para que los vayan mirando. Probablemente aquí es importante la morfología, de detenerse un minutito en una citología, por ejemplo, a semejanza de las lesiones del hígado. ¿Se acuerdan que existe una lesión muy característica que tiene una cicatriz central? Bueno, en el caso de las neoplasias quísticas serosas existen varios quistes con una zona cicatricial al medio. Esto es muy significativo o muy característico de las neoplasias quísticas, ¿no? Y uno, a través de la toma de distintos líquidos, o sea, del líquido, y a través de la medición de los distintos parámetros, uno puede ver con qué perfil se orienta. Ahora, ¿cómo se hace el diagnóstico entonces? Se va a hacer con las imágenes generales, con la resonancia o el escáner, se va a hacer con la endosonografía, y se va a hacer en las neoplasias quísticas. Es fundamental la punción con aguja fina, que permite tomar este líquido. Si ustedes se fijan, por ejemplo, los pseudoquistes van a tener la amilasa elevada, al igual que los IPNM, y en cambio los otros van a tener la amilasa baja. Es interesante porque el CEA se ha visto que el nivel de corte es de 192, pero esto es un nivel de corte que está artificialmente puesto por el investigador. ¿Y qué ocurre? Cuando lo aumentan de 192, aumenta la especificidad, pero baja la sensibilidad, y se van a quedar algunas lesiones sin diagnóstico. Y lo mismo va a ocurrir si disminuimos, aumentamos la sensibilidad, pero disminuimos la especificidad. El valor de marcadores moleculares no lo tenemos aún. Nosotros en Talca no hacemos estos estudios, pero se ve que en algunos casos, en países desarrollados, los pacientes van a ir al examen de marcadores moleculares, que se van a asociar más o menos y que van a permitir hacer también una disquisición. Algo les puse el otro día en los tumores del gástrico, cómo es probable que en algún minuto podamos cambiar o complementar la clasificación de Lauren por la clasificación desde el punto de vista molecular de los cánceres gástricos. Bueno, aquí está, no les llame la atención que en unos meses más o años más haya ya una clasificación de los distintos tumores de las neoplasias quísticas del páncreas en relación a sus perfiles de marcadores moleculares. Tradicionalmente, ¿cuáles eran las características relacionadas con malignidad de estas lesiones? Un tamaño mayor a 3 centímetros, el componente sólido que les dije, engrosamiento mural, que el virsum se dilatara, muy importante, el cambio abrupto del calibre del conducto pancreático principal, es decir, que tuviera zonas saculares, ¿cierto? Que fuera y se hiciera una dilatación sacular. Eso era sugerente de que hubiera una neoplasia. La atrofia distal del páncreas, es decir, había dilatación a nivel de la cabeza del virsum y el resto era atrófico. Eso muy sugerente de un proceso neoplásico. Y linfadenopatía. Bueno, lo que se ha visto en los distintos estudios, cuando se ha cruzado esta información de grandes series de resección,
lo que se ha visto es que estas características no son suficientes para el diagnóstico, por lo cual cuando yo tengo estas cosas que las puedo pesquisar en un examen como una resonancia, tengo que ir a una endosonografía endoscópica o ultrasonografía endoscópica con punción con aguja fina, ¿ya? Y esta es la linda endosonografía, con un endosonógrafo que es lineal, que tiene un corte que es de esta manera, en donde me permite mirar esta lesión en detalle, la puedo ver en relación al parénquima pancreático, puedo medirla y puedo a través de este canal introducir una aguja y puedo succionar esta lesión quística que aquí ustedes ven. Esto está hecho desde la estación más proximal, que es la estación del antro, ¿ya? Es decir, el páncreas, tanto en su cuerpo como en su cabeza, yo lo puedo ver rodeando el duodeno, desde las estaciones más distales, que es en relación a la papila, una relación intermedia que es en el bulbo duodenal y una que está en el antro. Son estaciones definidas para hacer la endosonografía y donde yo puedo aplicar la punción. En la cámara, cuando yo tengo mi pantalla de endosonografía, ¿ya? Si esta fuera mi pantalla, si toda esta fuera mi pantalla, yo voy a tener una visión en donde esto va a ser lo distal, esto va a ser lo proximal, y mi aguja va a aparecer por aquí. Aquí va a aparecer mi aguja, tal y cual está acá. ¿Cuáles son las recomendaciones para usar ultrasonografía endoscópica y punción diagnóstica? Bueno, aquí comienza las guías, son variopintas al respecto. Las más tradicionales son las guías de Fukuoka del año 2012, que están actualizadas en el 2017, pero aquí se fijan ustedes, está la guía europea del 2013, las de la Asociación Americana del 2015 y las guías europeas nuevamente del 2017. De manera que esto nos está diciendo que hay una, no quiero decir diversidad, pero hay variaciones en los criterios. Las más tradicionales, yo diría, me atrevería a decir que son las de Fukuoka, las guías AGA, que pueden ser están hechas en un número. Lo interesante de las AGA es que están hechas en una población que tiene mucho cáncer de páncreas, de manera que debería hacernos mirarlas con respeto. Sin embargo, probablemente se han desprestigiado un poquito, porque las guías AGA últimas pretenden que haya pacientes que uno no los siga en el tiempo. Que uno los siga 5 años y si el paciente no progresa no se siguen más. Y eso no ha caído muy bien en los autores, de manera que eso ha hecho que se desestimen un poco. Sin embargo, si ustedes se fijan, tamaño más de 3 centímetros, dice, debe presentar al menos 2 criterios sugestivos de malignidad. Entonces uno podría, un paciente, ya tener tamaño más de 3 centímetros, presencia de componentes sólidos, dilatación del conducto pancreático más de 5 milímetros. Esto, o cambios significativos. Tiene mucho sentido las guías AGA, ¿ya? Ahora, ahí, en ese caso, uno debería hacerle una punción. Esto es para punción. Se recomienda realizar, si el diagnóstico preciso puede modificar el manejo, salvo lesiones menores de 10 milímetros sin estigma. Es decir, la guía es del 2017 y aquí uno podría decir, si no tiene estigmas de alto riesgo, como los que vimos al principio, si una lesión quística solamente menor de 10 milímetros, no hay que hacer una punción. Ahora la guía europea, pasemos a la guía de Fukuoka, que es la más clásica, presencia de hallazgos sospechosos como clínicos, pancreatitis, una imagen con tamaño mayor de 3 centímetros, nódulo mural con realce menor de 5, conducto principal entre 5 y 9, nódulo mural sin realce, engrosamiento malar, bla, bla, bla. ¿Ok? Entonces lo interesante es que hay mirada distinta y probablemente hay un buen acuerdo, si ustedes se fijan, que nadie dudaría que en un tamaño mayor de 3 centímetros, por lo menos en estas dos guías, a esos pacientes hay que hacerle punción, ¿ya? Para diagnóstico. Neoplasias quísticas serosas son benignas, diagnóstico diferencial con las neoplasias quísticas mucinosas, 30-40% de las neoplasias quísticas pancreáticas van a ser serosas, que bueno, es decir, van a ser benignas. Son mayores en mujeres de la sexta década, alrededor de la sexta década, se localizan más en la cabeza y cuerpo,
y síntomas, los síntomas van a ser de efecto masa. Estos pacientes no tienen indicación quirúrgica, pero hay pacientes que finalmente terminan requiriendo cirugía por el efecto de masa que se produce por su crecimiento. Acá tenemos uno que debió ser resecado, que mide 3, 4, 5, 6 centímetros y que producía aquello. Tiene... En este caso, estamos hablando de un cistoadenoma seroso. Entonces, aquí estamos hablando de algo un poquito diferente a la lesión quística propiamente tal. Estamos hablando de una variación, estamos hablando de un adenoma que tiene una degeneración quística. Dice racimo de uvas, panal de abejas, líquido transparente. Otros casos, composición densa que no permite diferenciar patrón multiquístico. Septos de tejido conjuntivo, y ahí lo que conversábamos, los septos en general nos van a hablar de malignidad. Y una cicatriz central calcificada, que en general, cuando no existen algunos de estos otros síntomas, nos habla de lesiones quísticas serosas. El cistoadenoma seroso del páncreas, el TAC panal de abeja, un centro cicatricial. El manejo, dice, debería uno observar cuando son cefálicos, es decir, de la cabeza del páncreas, que requiere una gran cirugía, cuando son pacientes ancianos o cuando tienen alto riesgo quirúrgico. En esos pacientes observar. El problema que tienen y que son limitantes es desconocer la histología, es decir, estos pacientes uno tiene el diagnóstico presuntivo, pero no tiene la histología, y allí entonces donde tiene mucho valor las punciones que uno puede hacer. Propone en este autor las lesiones de mayores de 4 centímetros deberían ser quirúrgicas. Y acá otra lesión, más que nada para mirar, si ustedes se fijan, el tipo de lesión, que acá se relaciona con la imagen a la endosonografía, y acá está la misma lesión y que tiene esta cicatriz central, un cistoadenoma seroso del páncreas. Al escáner, un tumor quístico seroso, se ve bastante homogéneo, en una variedad macrocística. Tumor quístico seroso sería benigno. Tumor con quistes pequeños, en este caso, lo que les decía, se hace la punción con endosonógrafo lineal que permite la endosonografía, y la aguja que aparece siempre por este lado. Acá está el transductor, acá está lo distal, acá está lo proximal, y la aguja aparece por ahí a este quiste. Se recomienda drenarlo completamente el quiste, es decir, aspirarlo completamente, y ese líquido tiene que ir a estudio. Ahora, las neoplasias quísticas mucinosas pueden tener epitelio benigno junto a tumor in situ o infiltrante, son también entre el 10 y el 40%, esto tiene que ver con la serie de los tumores del páncreas quístico. Mujeres, como ven, un amplio rango de edad, con un promedio a los 50, de cuerpo y cola. Aquí hay una diferencia con el anterior, que era más de cabeza y cuerpo, son asintomáticos y van a generar efecto de masa solamente. Ahora, en las formas malignas pudiera elevarse el CA o el CA19-9. Y en un 30% no tienen comunicación con el conducto. Pueden tener en ocasiones una calcificación periférica, y eso ya le da el carácter de malignidad o apoya que se trata de una neoplasia quística mucinosa. Virelo columnar productor de mucina. Estos pacientes, si van a una punción con aguja fina, nosotros vamos a poder encontrar las alteraciones, como habíamos visto en ese slide que muestra las características del líquido. Lesiones quísticas mucinosas, por ejemplo, aquí hay un cistoadenoma, pero mucinoso, ¿ya? Y acá tiene irregularidad, tiene crecimiento de la pared, tiene engrosamiento mural. Acá se puede ver a la escáner, se puede ver esa área que está alterada, ¿ya? Y la punción este líquido aspirado nos va a permitir, con un valor predictivo positivo del 85%, hacer diagnóstico. Al escáner, un tumor quístico mucinoso, acá se logra ver un pequeño tabique fino. Ahora, cuando este mismo paciente se llevó a la endosonografía, miren ustedes cómo cambia la visión. El tabique no era tal, sino que correspondía a un crecimiento con nodularidad, y correspondía también acá a
tenía un engrosamiento, una nodularidad en la pared. Este es un paciente que tenía potencial maligno, va a resección y es un tumor mucinoso que tiene indicación de cirugía. Acá, en cuanto a la anatomía, pueden ver el hígado, podemos ver el vaso y esto que está en la cola del páncreas. El manejo, debido a la morbimortalidad de la resección, el seguimiento es una alternativa de manejo. O sea, eso es súper interesante. La cirugía pancreática es una cirugía que tiene alta morbimortalidad y hay centros que no la pueden hacer porque tienen mortalidades mayores al 5%. Se ha definido que una mortalidad menor al 5% en general en la cirugía digestiva es como un muro o un cortapisa que uno tiene. Ahora, la patología pancreática tiene morbilidades que son publicadas del 45 al 50%. Quiere decir que de 2 pacientes, uno tiene complicaciones y uno no tiene. Es 1 y 1. De 10, 5 sí, 5 no. Y estamos hablando de que en 20 puede morir uno. Eso es lo aceptable. Mayores de 5 no se aceptan. Por lo cual, ante la sospecha de una lesión quística que no crece en el tiempo, sin estigma, por supuesto que no va a haber necesidad de resecar. Las lesiones quísticas mucinosas del páncreas deben ser resecadas, ¿ya? A menos que el riesgo fuese excesivo. ¿Cuáles no deberían observarse? Aquellas que tienen tabique, aquellas que tienen un componente sólido o nodularidad y el tamaño mayor a 2,5, que esto en las series varía a mayores de 3 centímetros. Pero estamos hablando de estos componentes, es decir, en una lesión quística mucinosa del páncreas, estas cosas no debería uno ser contemplativo. Si yo pongo tamaño más 2,5, si yo pongo tamaño mayor de 3, bueno, es exactamente lo mismo, con mayor razón si es mayor de 3. Cirugía, siempre que sea posible, decisiones que deben ser hechas en comité. Acá tenemos, ya lo vimos recién, ¿cierto? El asa de Child, si ustedes se fijan en la otra, era término lateral, término del conducto del virsum, término, porque ahí es término terminal, ¿cierto? Porque el asa de Child que yo subí, esta asa de yeyuno desfuncionalizada para unirla con el muñón gástrico, en este caso una antrectomía importante, la vía biliar, aquí yo la hago término terminal. Cuando la anastomosis, cuando yo cierro el duodeno, que es lo que en general uno tiene más familiaridad con cerrar el duodeno y hacer esta anastomosis más calibrada. Lateral, mucoso, mucomucoso o mucoso, ducto mucoso se dice, ducto mucoso del duodeno, del asa de yeyuno, ducto mucoso. En este caso es término terminal y yo lo que tengo que hacer, estoy invaginando completamente al área en la zona del cuerpo, el páncreas dentro, lo que se ha publicado que tendría bajos porcentajes de dehiscencia. La verdad es que cambia según los autores a cuáles les va mejor con uno u otro. Los tumores intraductales papilares mucinosos, 20 a 30% de los tumores quísticos del páncreas, mujeres 60 a 70 años, signos inespecíficos, 1/3 incidentaloma, según una serie. La localización, cabeza, proceso uncinado, es decir, más bien cefálico. El conducto que sigue, atipía, sea in situ, dilatación quística de conductos, acá se ve el trasfondo histológico. Los IPNM, entonces, a continuación, en escáner 97% de sensibilidad, va a haber dilatación del conducto pancreático, que puede ser conducto principal, o puede ser conducto principal completo, o puede ser parcelar. Y va a ser del conducto principal, los TIPNM, o pueden ser también de rama secundaria, que no serían quirúrgicos en principio, y los mixtos que tienen de ambas, que sí serían quirúrgicos. Acá uno puede ver cómo el virsum está dilatado, y eso obviamente va a producir estasia, va a producir inflamación crónica, y eso es lo que a la larga va a llevar a la neoplasia. Ramas ductales, ¿cierto? Acá se puede ver, cuesta un poquitito de verlo, pero acá está el diagrama que nos muestra, es decir, acá se logró comprobar cuál era el ducto del virsum y se vio que era una rama secundaria. Los IPN pueden tener este signo en donde a través de la papila, una papila que está un poquito abombada, ya yo podría decir que este paciente tiene un ampuloma, porque este no es una papila normal, pero en este caso
Se trata de una papila bombada por mucina. Colangio y resonancia, 93 al 100%, resonancia con colangio de sensibilidad para la dilatación del conducto pancreático, viabilidad. Y lo mismo, si hay septos, nódulos intramurales, interesante o importante saber si es mucina lo que aparece, y en la RCP podría uno ver mucina en la papila y también en una duodenoscopía. Los IPNM, resección de la glándula, incluyendo lesión, y que deberían las IPNM con estudio contemporáneo del borde. De hecho, en este caso es bien interesante porque como pueden ser multifocales, uno hace la resección y si hay borde comprometido, los pacientes podían irse de pancreatectomía total. Así que el tumor, el pronóstico es limitado a 80%, cuando es un tumor limitado a la glándula, 80% a 5 años, cuando hay infiltrante, el 50% vivo a 5 años, cuando aumenta el compromiso linfático, al igual que los periampulares, disminuye la sobrevida. La verdad es que uno no quiere que ustedes sean oncólogos, lo que uno quiere es que si uno les dice, ¿tiene ganglio o no tiene ganglio? El que tiene ganglio obviamente tiene peor pronóstico. ¿Ya? Neoplasia quística, sólida, pseudopapilar, un bajo porcentaje de las neoplasias quísticas, se desconoce, pareciera que son células embrionarias, totipotenciales, y muchos tumores son benignos, más del 15 pueden ser malignos. La mayoría son de mujeres de la tercera década y en general van a ir a resección porque tienen un porcentaje que puede ser maligno. Tratamiento, la cirugía, porque más del 15 pueden ser malignos, y esta es la lesión. Aquí tenemos una corporo caudal, ¿cierto? Se va a resecar a nivel de los vasos mesentéricos y esta es la degeneración que tenía, incluye el vaso, porque como se involucran los vasos esplénicos, es necesario resecar el vaso. Y acá está, este es la misma sujeto, y aquí están las lesiones como se veían en el escáner. Aquí podemos ver el hígado, aquí podemos ver el cuerpo, cuerpo y cola del páncreas. Aquí podemos tener un vaso que va del vaso mesentérico y acá está el riñón izquierdo y el hilio esplénico. ¿Ya? Diagnóstico diferencial. Entonces, ¿qué hacemos en estos minutitos que nos quedan? Diferencial. Neoplasia quística, un pseudoquiste a través de la historia, si tuvo una pancreatitis o no. Antecedente de pancreatitis aguda, que a veces pueden pasar desapercibidas, o pancreatitis crónica, ¿cierto? Confirmar comunicación con el virus y el contenido amilasa, que va a requerir descartado el pseudoquiste, esterosa, que no iría a salvo que fuese un citoadenoma. Fundamental entonces, las imágenes. Ya vimos el rendimiento del TAC, vimos de la resonancia y de la endosonografía y su indicación. Acá una nueva forma, este es más antiguo, este gráfico, para que vean, son gráficos que nos hablan de los perfiles de los pacientes y cuál es la composición del líquido y el riesgo de malignización. En todas estas lesiones, los IPNM mixtos, los IPNM de rama principal, la neoplasia papilar y la neoplasia quística mucinosa, ante un buen candidato, nosotros deberíamos ir a cirugía. Y aquí hay guías, si ustedes se fijan en el tratamiento, ya no vamos a alcanzar, pero lo que quiero que ustedes vean que hay ciertas diferencias entre las guías. Entonces, siempre, cuando estamos hablando, bueno, ¿de qué guía estamos hablando? Nuestro grupo, ¿cuáles? En general nos sentimos tendido a usar las guías de Fukuoka y la verdad es que en nuestra práctica médica en general estamos bastante permeados por las guías de la Asociación Americana. ¿Ya? Esto requiere otras disquisiciones si nos parecemos a quienes nosotros, sea a los americanos o a los orientales. Yo creo que nos parecemos más a los orientales que a los americanos, ¿cierto? Es lo que yo creo. Pero yo soy Sergio Sotengo. Seguimiento. Los intervalos recomendados van a variar según las guías. Fukuoka recomienda seguimiento con resonancia UCE con periodicidad de acuerdo al tamaño e interrumpirlo en aquellas neoplasias resecadas en ausencia de neoplasia invasiva. La AGA, en cambio, la americana, recomienda interrumpir el seguimiento de los quistes pancreaticos de la Asociación Americana de Gastroenterología tras 5 años en ausencia de cambio.
y de todas estas neoplasias resecadas sin displasia. Bueno, esto es lo que se critica. En general, estos pacientes uno debería seguirlos en el tiempo, probablemente un periodo, un quinquenio estable, probablemente uno, después de un periodo inicial de 5 años, un segundo quinquenio, podría ser uno quedarse tranquilo de que no va a pasar nada. La presencia de un IPNM implica un alto riesgo de desarrollar adenocarcinoma en la población general. Fíjese usted, un riesgo relativo hasta 20 veces. Ahora, se ha informado que los IPNM existe riesgo de desarrollar nuevas IPNM. De hecho, el gran problema de las IPNM es que a veces puede haber IPNM no diagnosticada o no visualizada, y por eso que tiene que ir con biopsia y ver si el borde de lo que uno está resecando, el borde que uno va a dejar, digamos, no tiene IPNM. Y hay recurrencia de IPNM y adenocarcinoma metacrónico en el páncreas remanente. Dicho riesgo se mantiene tras 5 años de seguimiento, por lo que se recomienda un seguimiento a largo plazo. Es decir, si la pregunta dice, de estas lesiones aún resecadas, ¿cuál se recomienda el seguimiento a largo plazo? IPNM. Por ello se critica a la guía AGA. Conclusiones: al enfrentar un paciente con una lesión quística, primero determinar si presenta un pseudoquiste, una verdadera lesión, una verdadera neoplasia quística, debería decir aquí. ¿Ok? Descartado el pseudoquiste, evaluar si es sintomático y un buen candidato quirúrgico, con lo cual la cirugía del quiste está indicada siempre que no sea serosa. Si no es un buen candidato, TAC, lesión quística serosa, el estudio concluye con control de un año. Si no es así, ultrasonografía endoscópica. Si esto es seroso, entonces control un año, pero si sospecha otra lesión, punción para ir a saber de qué tipo de lesión se trata. Muy bien. Hemos tratado de hacer simple lo complejo. ¿Preguntas? ¿Dudas? Doctor. ¿O esta la tienen que estudiar antes de preguntar? Cuénteme nomás. ¿Cuáles son las causas de los quistes pancreáticos? Son debidas a en general, allí, si usted fijaste, hay algunas que se piensa que son residuos embriológicos. En otras, pareciera que son transformaciones mutacionales en el tiempo. De hecho, hay marcadores tumorales. Sería el páncreas el asiento de inflamación crónica, ya sea por estasia, ya sea por factores ambientales, que llevaría a un desarrollo progresivo para estas lesiones. Ahora, en general, la etiología no está tan precisada y lo más probable es que tenga relación con todo el círculo del adenocarcinoma. Si te fijaste en las PANIM, que son las lesiones precursoras, y las neoplasias quísticas, pareciera que estas son las primeras etapas de degeneración. Razones precisas son las que abordan la mayoría de los cánceres. Inflamación crónica, ahí hay un epitelio, y ese epitelio va a ir hacia las transformaciones de la displasia, y pareciera que es a través de eso. Bueno, gracias. Ahora, lo más interesante es que, si ustedes se van fijando, yo hice esta clase hace 10 años atrás, y claramente hoy día aparecen estas lesiones precursoras. Seguramente todo va a ir orientado hacia allá, hacia que hay lesiones precursoras, y que nuestro mayor combate para una neoplasia como la pancreática, que es más devastadora incluso que el cáncer gástrico, se va a tener que jugar a este nivel, a nivel de diagnósticos casi moleculares, a nivel de perfiles moleculares genéticos de unos y otros, y definir qué pacientes tienen más riesgo, y esa población estudiarla, porque no hay otra posibilidad. Cuando nosotros vamos a operar patología pancreática neoplásica, sabemos que la morbimortalidad es alta, y ustedes ven que los pronósticos son muy pobres en el tiempo. Este es un tema complejo, muchachos, ¿ya? No es un tema sencillo. Así que yo creo que como objetivo es que las entiendan, que existen, que su frecuencia es baja, la gran necesidad de descartar aquellas lesiones que son benignas,
Las malignas probablemente, obviamente, las van a ustedes a derivar, pero tener una idea de cuáles son, saber que el IPNM de rama principal es más importante por su malignización que el de rama secundaria. Que las pseudopapilares tienen un 15% de malignidad, se van a tener que operar. Las mucinosas se tienen que operar. Y que el diagnóstico está ahí. O sea, el color del tema está en poder definir si el paciente tiene o no tiene una de potencial maligno. Y eso, la ultrasonografía endoscópica a través de la punción con aguja fina, es el gold estándar, diría yo. ¿Ya? Vean el video de la ampulectomía. Está muy bonito. Está muy bonito. Se van a asustar cuando vean lo que hace el tipo, porque realmente es bien agresiva la ampulectomía, ¿ya? Es bien agresiva. Yo diría que a mí me han ofrecido hacerle, y yo me he rehusado un poco porque lo encuentro un poquito cruenta la cosa, dejar desgolletado el que tratamos con tanto cariño en la RCP, en la colangioendoscópica, tratamos con tanto cariño la papila, y venir a destecharla y dejar los dos conductos ahí al aire, a mí la verdad que me angustia de antemano un poco. Ya pues muchachos, reiterarles, mi correo está ahí si tienen dudas, preguntas, y eso. ¿Estas clases entran en la prueba del lunes, muchachos? ¿Deberían entrar? Supongo que sí. Ya, muy bien, muy bien. Ya, pues si no hay más preguntas, me imagino que tienen clases ahora, ¿no? ¿No tienen clase hoy día? No, doctor, eran solamente las 12 de hoy día. Ah, mire, yo me apuré entonces de más. Miren, ya como vamos a ver si ustedes tienen tiempo, ¿no están muy apurados? Esa es una ironía. Bueno, el que se quiera desconectar se desconecta, ¿ya? Y viceversa. Viceversa significa que el que se quiera desconectar ¿dónde está, muchacho? ¿Están ahí todavía o ya se fueron? Sí, doctor, estamos aquí. Vamos acá. Sí. Aquí quiero mostrarles, quiero que vean, es que esto lamentablemente no sé cómo hacerlo. Créanme que le he tratado de meter el YouTube, pero funciona Entonces quiero ver si podemos ver juntos el video, que lo encontré muy bonito, y explicárselo. Doctor, si quiero, si no, mándemelo y yo lo proyecto y lo va explicando. Ya, bueno, pero es que no sé cómo mandarlo, sí, primero tengo que encontrarlo. ¿Dónde está? Ustedes saben, porque cuando uno busca algo, no sé, yo creo que no lo vamos a pillar. Ese no era. Estaba, pero hermoso. Hermoso. ¿Dudas, preguntas, muchachos? Sí, sí. Bueno, nosotros vivíamos en un tiempo en que estaban solo los libros. Yo creo que ustedes están complicados, porque hoy día existe tanto material de donde aprender, que a veces, bueno, y ahí es donde las clases cobran importancia, ¿cierto? Porque la clase tiene que tratar de estandarizar. La información es realmente mucha. Ya, ya sé cómo lo voy a hacer. Lo puse acá, aquí, acá, aquí. Así debería funcionar. Entonces ahora yo me voy a ir al YouTube, al YouTube. Y aquí, en vez de Américo, voy a poner esto. Voy a buscar. Ya. Entonces ahora, si ustedes me enseñaron,
Aquí está. Ahí. Ya, pero ahora no están ustedes, pues. Aquí están. No están ustedes. No está compartiendo pantalla, doctor, por si acaso. Ya, ahora vamos a intentar hacerlo. Entonces, ahí lo despliego primero, ¿no? Lo voy a desplegar. Ya, ahí. Muy bien. Está detenido. Es que los tengo a ustedes que achicar. Ahí, pantalla completa. Es que no aparecen ustedes. Me explico cuando lo... Ya, pero vamos a ver si aquí aparecen. Compartir pantalla. ¿Nada? Sí se ve, doctor. Sí, doctor, se está compartiendo. ¿Ven el video? Sí, doctor. Sí. ¿Qué les parece? Bien. Solamente nos falta la música. Pero miren, entonces esta es una duodenoscopía, muchachos, ¿ya? El duodenoscopio es un endoscopio, pero que la punta, la imagen no está en el frente, sino que está mirando por el ladito. Es como si uno tuviera el ojo en la oreja, ¿ya? Entonces tú miras al frente, pero el ojo no lo tienes ahí, lo tienes en la oreja. Entonces tú avanzas hacia el frente, pero vas mirando al lado. Y aquí claramente, fíjense la ampolla, se fijan el tamaño que ni siquiera cabe en la visión. Ese tejido es un tejido que es proliferativo, ya que hay una lesión de tejido proliferativo, ¿ya? Esto es blando, a diferencia de los tumores gástricos, que el tumor es duro. El tumor habitualmente es como esponjoso, ¿ya? Y aquí el intervencionista se está acercando con una aguja para puncionar. Esta no es la aguja de endosonografía, la aguja de endosonografía es larga y delgadita porque cabe por el canal. Esta también cabe por el canal y tiene un punzón cortito. La idea es que esto no sea tan ancho porque tiene que pasar medio milímetro, tiene que pasar 0,5 milímetros para ingresar la mucosa y otro 0,5 a la submucosa, alrededor de 1 milímetro es lo que tiene mucosa, submucosa. Y allí tiene que hacer la infiltración. ¿Se fijan? Miren, ahí está, créanme, ahí está puncionando y está inyectando líquido. Está inyectando. Y se está levantando, ¿lo ven? Ahí levantó todo el tejido. ¿Y qué hizo? No le puso aquí en anterior, le puso posterior. Y fíjense lo que pasó con la lesión. La lesión estaba ahí. Y cuando él la punciona, la acerca. Miren. ¿Se fijan? La acerca, la hace más frontal a su lugar. Y le va poniendo esto que tiene un poco de índigo, tiene un poco de adrenalina y suero fisiológico, por lo cual él va a separar de la muscular propia. Él va a separar el tumor, en este caso un adenoma, lo va a separar de la muscular para poder hacer su función. Y se fija, este es un plique transversal, que es donde está la ampolla. Y lo levantó completo, le puso en los cuatro puntos cardinales. Y ahí va. ¡Epa! Ahí va con una, ¿de acuerdo? Aquí le llaman guache, nosotros en mi tierra, en Peumo, San Vicente de Tahuatahua, le llamábamos a estos lazos para cazar a los conejos, ¿ya? Soy peumino, estudié en San Vicente, y así hacíamos allá para los conejos. Esta asa, cuando la vi la primera vez, que yo, van a ir a cazar conejos, ¿ya?
Y esto tiene electrocoagulación, de manera que uno aprieta el cuello de lo que uno va a resecar y va aplicando paulatinamente el electro, de manera que vaya cortando paso a paso, de manera que no quede sangrado. Atrapamientos de la lesión con asa de polipectomía en dirección craneocaudal con ligeros movimientos del duodenoscopio. Estamos en la segunda porción del duodeno y el resto es historia. ¿Ya? Mire, qué lindo. Qué lindo. Asalto a mano armada y le está apretando el cuello y la va a ir, ahí la reposicionó, ¿cierto? Y el color es para poder identificar muy bien el plano profundo cuando una vez que lo saque. Y ahí está aplicando, zzz, zzz, está, zzz, 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 está quemando, ¿ya? Ese es el electro. Y le hace unos movimientos ahí, zzz, 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 y ahí se cortó. Ahí está cortado. Y ahora vamos a ver si está perforado o no. Él va a meter una malla. Con esa malla va a atrapar esto para poder sacarlo. En alguna ocasión esta se va hacia abajo por el tubo y no hay cómo atraparla. Miren ahí, ya ven la maravilla. Vamos a desviarnos. Vamos a atrás. Y aquí están los conductos, ¿ya? Pareciera que este es el páncreas y esta es la vía biliar. O bien la vía biliar está un poco más arriba y este es el del páncreas. Acá está la muscular, ¿ya? Acá está la muscular. Y aquí sacó mucosa su mucosa porque la levantó con su punción. Y ahí comienza la canular. Este es el tiempo colangiografía, el tiempo de colangiografía endoscópica. Él se está introduciendo con un papilótomo, ¿ya? Está introduciéndose ahí con una guía para ver si va hacia la vía biliar, ¿ya? Y dejar puesta una prótesis biliar, que es lo que hacemos en algunos casos. Acá está la mirada a la colangio. Esto es una colangiografía, aquí está el duodenoscopio. Tiene mirada lateral, aquí uno no mira hacia adelante, uno mira hacia acá. Y lo mismo, la salida de la aguja se produce, en este caso el papiloto se produce por ahí, y está metido en la vía biliar y contrasta. Esta imagen es prestada, ustedes se fijan aquí, pareciera que hubiera perforado el papiloto, me pareciera que la vía biliar va ahí, y acá lo mismo. Bueno, eso ocurre porque uno empuja la vía biliar y la vía biliar se pliega y queda aquí como una hoja de papel plegado, y la imagen pareciera que estamos fuera, pero no, acá está el medio contraste. De hecho aquí está el conducto el cístico, y que llevó un medio contraste y por eso se ve más oscuro. Y acá también se ve fuera, pero está dentro de la vía biliar. Pero esta imagen es frecuente. A veces uno está y uno ve que el catéter va por acá y uno se asusta, y no. Lo que pasa es que uno está distorsionando la vía biliar y la pliega, y esta sigue al alminículo, pero no hay medio contraste tanto y se ve la vía biliar acá. Ahí está haciendo la colangiografía y él vio que estaba en vía biliar, entonces él probablemente va a hacer un poquito más de papilotomía, ¿ya? Ahí está cremando, ¿cierto? Este es un electrobisturí y este es el brazo activo, ¿cierto? Aquí va la corriente y él va quemando. Él va a quemar un poquitito, hace una papilotomía acá, está abriendo, le pareció poco, jaja, lo que hizo, todo el estropicio que hizo, y ahora va a abrir un poco más para que quepa su prótesis y no quede atrapado. Y ahí juega con estos movimientos que se ven bruscos, pero la verdad es que son de milímetros, ¿ya? Él está haciendo una papilotomía. Aquí es interesante, cuando nosotros tenemos estos pacientes y hacemos la papilotomía, nosotros podemos perforar estos pacientes. ¿Dónde los podemos perforar? Si ustedes se imaginan, la vía biliar viene aquí, acá está el conducto pancreático, pero en ocasiones, si esto fuese muy prolongado hacia arriba, podría uno llegar a peritoneo. Y perforaciones laterales en pacientes que probablemente su peritoneo se llega, la reflexión peritoneal llega hasta muy cerquita de este lugar anatómico. Si uno secciona hacia la derecha, podría perforar. También puede pasar que con el alminículo uno perfore la vía biliar, y eso genera perforaciones, salida del aire
el aire es muy malo. Nosotros deberíamos hacer estos procedimientos con bomba de CO2, porque el CO2, al igual que la laparoscopía, difumina rápido. Si queda el CO2 puesto, a las 2 horas ya no queda nada de CO2. Nosotros lo hacemos con aire porque no tenemos bomba de CO2, y eso hace que se meta al retroperitoneo cuando hay una perforación, grandes volúmenes de aire, y los pacientes la pasan mal, y el cirujano la pasa mal. Estos pacientes hacen enfisema cervical. Cuando está haciendo una RCP y uno tiene tiene la sospecha que se perforó, contrasta, mete harto en medio de contraste para ver si hay extravasación del medio de contraste. Y lo otro que uno hace, le toca el cuello, porque el aire se va al retroperitoneo y asciende rápidamente, y uno va a encontrar enfisema subcutáneo en el cuello como si fuese una perforación de esófago. ¿Ya? Entonces, aquí está la papilotomía para introducir luego una prótesis. Ahora ya abandonó, ¿se fijan? Miren, la cercanía. ¿Por qué dice, miren, por qué es una pancreatitis? Ahora está en el virsum. El virsum y la vía biliar están inmediatamente al ladito en muchos casos, ¿ya? Aquí él sacó toda la ampolla, así que sacó el lugar común, quedaron por separado, pero están uno al lado de otro. Ahora está haciendo la pancreatografía. ¿Ya? ¿Y por qué es pancreatografía? Es pancreatografía porque el conducto pancreático cruza la columna. Ustedes se fijaron, cruza la columna. En cambio, la vía biliar sube paralela a la vía biliar, a la columna. Ahí, este es el virsum, que va hacia acá. El paciente está un poquito lateralizado. Dígame. Doctor, cuando usted mencionó de los pacientes que tenían pancreatitis, que había que hacerle un seguimiento de imagen por riesgo de que podían desarrollar quiste, ¿al cuánto tiempo uno podría solicitar una imagen o hacer seguimiento cada cuánto tiempo? A ver, la figura, lo que yo estaba diciendo es que cuando uno tiene un paciente con una pancreatitis joven, 40 años, 30 años, que tiene una pancreatitis, una mujer que tiene pancreatitis por cálculo a la vesícula y tuvo una pancreatitis leve, está lo mismo. Ese paciente tiene una pancreatitis por cálculo. Pero el escenario es este: un paciente de 72 años nunca había hecho su pancreatitis en su vida. Tiene su vesícula puesta. El paciente comenzó con diabetes hace 1 año o hace 6 meses. Ahora es una pancreatitis y no tiene cálculo. O parece que tiene barro biliar. Los cirujanos, que somos como más, nos vamos y le sacamos la vesícula y el paciente se va para la casa. Ese paciente tiene 75 años, ese paciente puede que tenga una neoplasia y que te distorsiona nomás el barro, que a veces tú lo puedes ver en condiciones de ayuno incluso. No sé si me explico. Ese es el escenario. Ese paciente uno debe pensar y decir, bueno, este paciente no tendrá una neoplasia. Uno mira la imagen y resulta que el escáner tiene un páncreas súper distorsionado, una pancreatitis tipo C, donde hay límite debajo de ese edema o entre medio de ese edema, porque hay una lesión. Y esa lesión uno no la va a poder objetivar hasta 4 o 6 meses después del episodio agudo. ¿Me expliqué suficientemente? Es el escenario, es en el nivel de sospecha. Perfecto. ¿Ya? Muchas gracias. De nada. Entonces, súper importante lo que su compañero pregunta. O sea, no se trata que el doctor Sotelo quiere que todas las pancreatitis de Chile le hagamos escáner por el resto del tiempo, ¿no? De hecho, no tengo un escáner instalado para poder ganar plata con eso. Lo que quiero decir es que en un paciente añoso, con estas diabetes que empezaron recién, supón tú, el paciente no tiene ningún familiar con diabetes, el paciente es delgado, y entonces le pongo otra cosa, se operó, se hizo la colestetomía, pero el paciente se mantuvo hiporéxico, ha bajado de peso. Chuta, tengo que pensar, ¿no será otra cosa? Ahora, si son cálculos, sería cálculo de la vía biliar, le sacaron cálculos cuando llegó, porque tenía pancreatitis grave, tenía lleno de cálculos, sacaron la vesícula, limpiaron la vía biliar. Bueno, ¿ya? Ese es el mensaje.
Ahí está, muchachos, una guía. La guía es la forma más inocua de canular los conductos, porque produce menos riesgo de pancreatitis cuando uno se mete al Virsum con ella. ¿Ya? Uno va a la vía biliar, pero por error se puede meter. Aquí hay varias cosas. Aquí él está introduciendo una prótesis, ¿ya? Una prótesis biliar. ¿La vieron? Es una prótesis delgadita. Esta es la guía. La guía, cuando yo estoy haciendo una colangia endoscópica, no en este caso, sino que la convencional, yo lo primero que hago es canular con la guía, porque la guía metida en el Virsum tiene muy poquito riesgo de generar una pancreatitis. Si yo en cambio meto con este catéter y le meto medio contraste, tengo mayor riesgo de generar una pancreatitis indeseada a este paciente al que le estoy sacando cálculos a la vía biliar. Ahora, aquí van a ver ustedes que entre este tubito está con la guía y sobre la guía hay un empujador. Yo estoy empujando con un tubito más o menos de esta dimensión y estoy poniendo ahí la guía, que tiene unas aletitas, y esas aletitas se van a quedar ancladas en el conducto pancreático para que la guía no se salga. Estoy previendo que este paciente que le hice una ampulectomía no haga una estenosis aquí abajo, inflamatoria por el procedimiento que le hice, y me haga una pancreatitis. Por eso le dejé puesta una prótesis en la vía biliar. Y a continuación canulo. Miren muchachos la diferencia. Miren la orientación. Virsum. Miren cómo va, miren cómo sale el endoscopio, miren cómo sale la guía, la dirección que tiene, el vector que hay acá. ¿Ya? Y queda hacia el Virsum. Miren el cursor, no sé si es mi cursor. Queda hacia el Virsum. Y miren ahora, se fija, y ahora fíjese por favor, total, esta es la dirección que tenía antes. Y esta es la dirección que tengo ahora. La vía biliar va hacia allá, el Virsum va hacia allá. Paciente en decúbito lateral, está acostadito de lado, vía biliar, Virsum hacia allá. Entonces se hacen de lado, pero lo ideal sería tener un rayo anteroposterior. ¿Por qué? Porque el Virsum va a cruzar la columna y la vía biliar nunca cruza la columna. ¿Ok? Ahí dejó la guía entonces ahora puesta en el colédoco y vamos con la guía. Vamos con la prótesis, perdón. Creo que ahí no pasó la prótesis, yo creo que eso es un balón, me imagino, que está dilatando un poco, en fin. Pequeño sangrado al final de la instalación. Y ahí va la prótesis. Esa sí es la prótesis, la azulita. Y le sangró un poquito. Ahí va la prótesis. Tiene una pestañita adelante, otra pestañita atrás, para que no se... Aquí se tire el papilótomo, ese es el alambre que ya se rompió. Se rompió el alambre en todo el trayecto y le quedó metido aquí entre medio. Que no debería estar el alambre, se le quedó metido nomás. Y ahí está saliendo bilis. ¿Ya? Y está saliendo huyamo. Y hay que hacer, se puede quemar, ¿ya? O preferible hacer inyección, un inyector con adrenalina. Y aquí quedan las dos direcciones, la vía biliar y el Virsum. El pliegue es longitudinal, en el sentido de la tripa. Ya, aquí está inyectando, eso es lo que estaba haciendo, es un inyector yo no sabía lo que era. Es con el que partió, levantándola cuando metió inyectó, aquí está inyectando, ¿eh? No sabe dónde está sangrando, se está inyectando por todos lados donde le parece hasta que pare de... Y entonces, ese mismo sangrado, esa inflamación, es la que puede producir que se tape uno de estos conductos, colangitis o pancreatitis. Por eso se asegura dejando unas prótesis en el lugar. Hemos revisado una ampulectomía en un adenoma, ¿ya? Entonces, para los que no entendieron, lo vamos... Acá hay otro, voy a estar toda la mañana.
Lo mismo, él inyecta, este es cortito, él inyecta, y ahí va el asa, ¿se fijan? El asa para cazar la lesión, y ahí la está isquemiando, por eso se pone media negra, porque le está cortando la circulación, la está cortando, la cortó, y aquí quedó tejido, ¿ya? Debajo. Aquí hay azul de metileno, que se va poniendo de este color, y él está haciendo el mismo procedimiento, está poniendo está poniendo las prótesis biliar. Se fijan que la pancreática es bastante más delgadita, ¿ya? La pancreática es de 5 French, de 4 o 5 French, y la otra, en general, uno usa prótesis sobre 7,5 French. Un French es 1/3 de un milímetro. Y aquí está quemando, aquí no está inyectando, ¿se fijan? Aquí está usando el inyector, pero está usando el inyector como, o debe ser un coagulador, debe ser un papilótomo de punta que corta. Ahí está, dale que dale. Y aprovecha de pegar una inyectadita también, parece, ¿cierto? No vaya a sangrar. Y listo, y ahí queda. ¿Ya, muchachos? Eso es. ¿Dudas, preguntas? Consulte. We get back to the protocol room. So, Michael. Yes, the next case is ATHO. Doctor, ¿este procedimiento lo hacen en Talca? Un par de veces, en realidad no he querido hacerlo, lo encuentro muy cruento. Entonces estaba revisando el video porque tenemos pacientes que hay que hacerlo, así que a ver si nos animamos a realizarlo. Yo he hecho muy esporádicamente, en general, como estos pacientes requieren idealmente una endosonografía para poder ver que no tenga compromiso mucoso, submucoso. En general, un principio no que el tumor uno lo debe remover una sola vez. No que cero, quedó R1, eso no es bueno, ¿ya? Eso no es bueno para ello. Entonces, lo ideal es contar con endosonografía, saber que no tiene compromiso de la muscular propia y no tiene compromiso dentro de los conductos mencionados. Entonces, en general, lo que hacemos, mandamos a Santa María a hacer el endosono, porque estábamos sin endosono, ahora está en reparación, entonces le hace el endosono y le hacía la resección al tiro. Estamos de poner, no sé que el endosono vale como $1 millón, entonces se malogró y dio camino un par de millones de pesos que vale la reparación versus los 800 millones de pesos que vale hoy día el sonógrafo. Y nos quedamos sin uno de los pocos públicos del país. En Chile hay 3 o 4 sonógrafos públicos, todos privados. Nosotros teníamos uno de estos hace 10 y bueno, y un montón de otros problemas técnicos. Yo creo que uno es responsable también por no agarrar a nadie a puñete, porque al final tú ves que con la razón no se consigue nada, parece que agarra sea combo con la gente. Ya, pero ese es el cuento en 2 miradas. ¿Ya? Por eso que probablemente nos hemos retrasado un poco en el desarrollo, pero hoy día, en todos estos webinars que hemos tenido por la pandemia, ha quedado claro que todo lo que hagamos desde el punto de vista quirúrgico tiene que tener confirmación histológica. Hoy día no es aceptable en el 98% de los casos que operamos no tener una histología a la vista. Estar haciendo cirugías sin histología, eso hoy día está bastante, como te dijera yo, está contradecido por todas las pautas internacionales y nacionales. Ahí también algunos se ponen súper
o sea, algunos que crecieron probablemente sin tanta exigencia, hoy día que cuentan con los mecanismos para poder hacer histología, ellos lo exigen a las regiones, que nos cuesta un poco más tener todo lo que tienen en Santiago. Pero eso a nosotros nos debe hacer redoblar nuestros esfuerzos y no hacer cosas que no estén bien hechas. Tenemos que intentar ponernos a la altura, y en eso hemos estado, yo diría que los últimos 6, 8 años hemos estado involucrados en mejorarnos. Gracias. De nada. Ya pues, muchachos, a estudiar, porque se viene pronto la prueba, ¿ya? Que les vaya tan bien como les fue en la primera. Chao. Nos despedimos. Gracias. Muy bien. Chao. Chao, doctor, gracias.